Entonces, arrancamos con capitalización continua. Capitalización continua. Nos dice, la tasa instantánea es una tasa que capitaliza en cada instante del tiempo. Es una tasa que opera en forma proporcional en cada instante del tiempo, lo que hace que en un periodo de tiempo se produzcan infinitas capitalizaciones. ¿Sí? Es una especie de... Es una tasa nominal, ¿sí? Porque es proporcional, pero tiene las características de capitalizar en cada instante del tiempo, ¿sí? Cada infinitésima de segundo, lo que hace esta tasa es capitalizar el capital, obviamente, más los intereses, ¿sí? Hay toda una demostración con integrales de esta fórmula. Nosotros nos vamos a quedar simplemente con la conclusión de esa fórmula, con cómo capitaliza y cómo se maneja. Vamos a tener, como siempre, un capital inicial y un capital final. A un capital inicial le vamos a aplicar una tasa que la vamos a simbolizar con la letra griega delta, ¿sí? Esa va a ser la tasa instantánea, la que va a tener un régimen de capitalización continuo. Y la vamos a aplicar obviamente sobre el capital, no al inicio de la operación, sino sobre el capital en cualquier momento. ¿Sí? La fórmula sería el capital en ese momento por E a la delta por N. ¿Sí? La delta la vamos a poder proporcionar, tiene las mismas características que una tasa nominal. Y así es como vamos a llegar al capital final, ¿sí? Esta tasa capitaliza cada instante del tiempo, ¿sí? Nos va a decir que la tasa tiene una capitalización continua y nos va a dar el porcentaje del delta, ¿sí? Recordemos que el número E, ¿sí? Esa E que vemos ahí, a ver si puedo escribir. Esta E que vemos acá no es una incógnita, sino que es el número E, el 2,70 y pico, ¿sí? La tasa va a estar acá en el exponente, va a ser el delta. Después, bueno, la n es proporcionar los periodos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos dice, determinar a qué tasa nominal anual con capitalización continua a la que hay que colocar un capital para que se duplique en 9 años. ¿Sí? Nos pide una tasa nominal anual con capitalización continua. Ya que nos diga capitalización continua, nos está dando a entender que es una tasa instantánea. Entonces hay que ver cuál sería la tasa nominal anual con capitalización continua para que un capital se duplique en 9 años. Después nos hace dos preguntas más. ¿Cuál sería la correspondiente tasa efectiva anual? ¿Sí? Un clásico. Sería como pedirnos el rendimiento anual. ¿Y cuál es el tiempo que debe pasar para que un capital se triplique si la tasa nominal anual con capitalización continua es del 10%? Entonces, vamos a empezar con el primero que nos pide que en 9 años, ¿sí? Vamos a hablar todo en años porque acá nos da una tasa nominal anual, ¿sí? La capitalización no nos va a, si nos dice que es continua, no nos va a dar un periodo porque ya al decirnos que es continua quiere decir que capitaliza en cada instante del tiempo, ¿sí? Al decirnos capitalización continua ya nos está dando a entender que esta tasa nominal anual va a ser el delta. Entonces yo voy a tener un capital inicial que no me dice cuánto es. Tampoco me dice el delta, la tasa es lo que me está pidiendo. Y me está diciendo que este capital
al aplicarle esa tasa delta, ¿sí? Lógicamente voy a tener un capital final, un monto, que tampoco me dice cuál es, pero me da el dato de que ese capital se va a duplicar. Entonces, ese capital en 9 lo podemos simbolizar como 2 veces C0, ¿sí? Como para tener una incógnita menos. Entonces, cuando reemplazamos la fórmula, nos queda de la siguiente manera. Nos queda que el capital en 0 por E a la delta por 9, ¿sí? Porque nos dice que la tasa es anual, ¿sí? Siempre va a ser nominal anual, y dentro de 9 años. Entonces uso esta tasa que es nominal anual 9 veces y ya voy a estar capitalizando los 9 años. Y eso va a ser igual a ¿qué? Al mismo capital en 0 duplicado, ¿sí? Porque me dice que mi capital se duplica. Así es como me quedaría la tasa. Así es como me quedaría la fórmula. ¿Sí? La parte financiera, como siempre digo, llego hasta acá. Después es hacer el despeje. ¿Sí? Nos queda C0 por E a la delta por 9 es igual a 2 veces C0. ¿Sí? Si bien tenemos dos incógnitas, vamos a ver que cualquiera de los dos C0, que ambos están multiplicando, cualquiera que pase dividiendo del otro lado del igual, se va a simplificar con el otro C0. Entonces, nos quedaría simplemente que E a la delta por 9 es igual a 2. Acá lo que tenemos que hacer es recurrir a los logaritmos naturales para despejar la incógnita que nosotros tenemos acá. Nuestra incógnita es el delta, ¿sí? Recordemos que la E, el número E, no es una variable, sino que es una constante. Vamos a repasar las propiedades de los logaritmos naturales y después vamos a ver cómo se calcula. Siempre que yo tenga el logaritmo natural de un número elevado a otro número, ¿sí? El exponente cuando tengo una potencia, esto que está acá va a ser igual a ese exponente que yo tenga multiplicando, ese exponente va a bajar multiplicando y simplemente voy a tener que hacer el logaritmo de la base, ¿sí? Después, como propiedad adicional, tenemos que el logaritmo natural particularmente del número e es igual a 1. Voy a ver si puedo poner la calculadora. Ahí está. ¿Sí? Ojo, porque el logaritmo que tenemos que usar es el logaritmo natural, no el logaritmo, el log, que es en base 10. Tenemos que usar el logaritmo natural. ¿Sí? Vemos que si, por ejemplo, yo hago 2 al cubo, vamos a ponerlo así, si yo hago el logaritmo natural de 2 al cubo me da 2,079441542, que debería ser lo mismo a que si yo pongo 3, que sería el exponente, por logaritmo natural de 2. Bueno, vamos a poner que lo haga la cuenta de vuelta. 3 por logaritmo natural de 2. ¿Sí? Como vemos, es el mismo número que yo calcule el logaritmo natural de una potencia, ¿sí? Es lo mismo a que el exponente salga fuera del logaritmo multiplicando y solamente calcule el logaritmo natural de la base. Vamos a ver qué pasa con el logaritmo natural, cuando el argumento de ese logaritmo, o sea, lo que está dentro del paréntesis del logaritmo natural, es el número e.
¿Sí? Ojo también cómo usan esto en la calculadora, porque si yo pongo logaritmo natural de e solamente, me va a decir error de sintaxis. El número e tiene que estar siempre con un exponente, ¿sí? Y el exponente no lo voy a tener que poner así elevado, ¿sí? Si yo pongo logaritmo natural de e elevado al cuadrado de esta manera, también me va a decir error de sintaxis. La calculadora ya interpreta con el número e que el próximo número que yo ponga ya va a ser el exponente del número e. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo e elevado a la 2, logaritmo natural de e elevado al cuadrado, me va a decir 2. ¿Sí? Si yo pongo logaritmo natural de e elevado a la 56, me va a dar 56. Si yo pongo el logaritmo natural de e solo, que sería igual que esté elevado a la 1, me va a dar 1. ¿Sí? Como vemos en la propiedad que pusimos recién. Entonces, el valor del exponente de la e, al aplicarle el logaritmo natural, me queda simplemente el exponente. En este caso, si yo pudiera poner en la calculadora logaritmo natural de e a la delta por 9, me quedaría simplemente delta por 9. ¿Sí? Si yo pongo e a la 0, me va a quedar 0. El exponente de la e es el que va a quedar cuando yo le aplico el logaritmo natural. Entonces, cuando yo aplique el logaritmo natural de esta parte, me va a quedar el exponente multiplicado por logaritmo natural de e, que ya vimos que es 1. Entonces me queda solamente el exponente multiplicando. Del otro lado, simplemente logaritmo natural de 2. Después es pasar el 9 dividiendo y resolver en la calculadora. Tenemos logaritmo natural de 2, que nos va a dar este número, dividido 9. 0,077016353. Sí, ahí le pifié el último decimal, cuestiones de tipeo. Pero así es como se calcularía, así es como se aplicaría también las propiedades de los logaritmos para bajar un exponente en caso de que yo tenga la incógnita en el exponente. Entonces, esa sería la tasa nominal anual con capitalización continua que necesitaría para duplicar un capital en 9 años. ¿Sí? Ya resolvimos la primera pregunta. Ahora, ¿sí? Ya resolvimos a qué tasa nominal anual con capitalización continua habría que aplicar. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál sería la correspondiente tasa efectiva anual? ¿Sí? Sería lo mismo que me pida el rendimiento anual de esa operación. ¿Sí? Recordemos que cuando me pide rendimiento, me está pidiendo la tasa efectiva. Acá es más explícito, nos pide directamente la tasa efectiva. Entonces, la situación es la misma. En 9 años, yo voy a empezar con un capital en cero que no sé cuál es el monto de ese capital. La tasa efectiva que se aplicó tampoco la sé, pero yo sé que a ese capital se le aplicó una tasa efectiva que fue anual, o sea, régimen de interés compuesto, 1 más i elevado a la n, y me dio un capital al momento 9, al año 9. Lo mismo, como la situación es la misma, no tenemos los montos, los valores. En vez del capital en 9, como el capital se duplica, vamos a poner 2 veces E0 para tener una incógnita menos. Reemplazamos en la fórmula
Y vemos que nos vuelve a quedar algo similar a lo que nos pasaba con la capitalización continua, ¿sí? La única incógnita que tenemos es la I, ¿sí? Después es un capital en cero que se le aplica el interés compuesto y se duplica, ¿sí? La tasa que se aplica es anual, entonces yo tuve que esperar 9 años para que ese capital se duplique, entonces no hay que proporcionar absolutamente nada, está todo en la misma medida. ¿Sí? La parte financiera termina ahí, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente pelearnos con el despeje algebraico. Entonces, tenemos C0 por 1 más I elevado a la 9 es igual a 2 veces C0. ¿Sí? Lo mismo que nos pasaba con la capitalización continua. Cualquiera de los dos C0 que pase del otro lado dividiendo se va a simplificar con el otro C0. Lo que haría que nos quede 1 más I elevado a la 9 es igual a 2. ¿Sí? Ahora tenemos que seguir despejando. Ahora tenemos que despejar ese exponente, ese 9 que tenemos en el exponente. ¿Sí? Si bien esto sí se puede despejar porque no es una incógnita, es un número. Ese 9 de potencia que está ahí cumpliendo una función de potencia puede pasar del otro lado del igual como raíz novena o como potencia de 1 sobre 9. ¿Sí? Lo mismo, repasamos las propiedades de la potencia y vemos que cuando tenemos una raíz que está afectando a una potencia, es lo mismo escribirlo como una potencia fraccionaria, ¿sí? Donde el numerador va a ser la potencia y el denominador va a ser lo que sería el radicando, ¿sí? Este valor que está acá, igual con los colores ya se nota, va a ser el numerador de la potencia y este valor que está acá, recordemos que cuando la raíz no tiene nada y un 2, va a ser el que está en el denominador. ¿Sí? En este caso, si yo pasara este 9 que está como potencia, lo pasara como raíz, a mí me quedaría la raíz novena de 2. ¿Sí? Como este 2 está solo, tendría como potencia un 1. ¿Sí? Entonces me quedaría la raíz novena de 2 elevado a la 1. ¿Sí? Me quedaría como esto. En el lugar de la x tendría un 2. O sea que esto sería igual a expresarlo de esta manera. ¿Sí? La potencia, que acá no se ve porque es un 1, quedaría como numerador del exponente y el radicando, esto que está acá, la raíz, pasaría a ser el denominador. Por eso me queda 1 sobre 9 como potencia. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a aprovechar la calculadora para ver que si yo hago ¿dónde tengo la raíz? Acá. Si yo hago esta cuenta, la raíz novena de 2 me da este número, ¿sí? 1,0800599739. Ahora, si yo hago 2 elevado a la 1 sobre 9, vemos que nos da exactamente el mismo número, o sea que la propiedad se cumple. ¿Sí? Por cuestiones de comodidad siempre es más práctico. Total, nosotros no hacemos las cuentas, sino que las cargamos en la calculadora. Siempre es mucho más práctico escribir una potencia que andar escribiendo las raíces. Sí, aparte confunde un poco porque tenemos que poner primero el valor de lo que sería la raíz y después el número. ¿Sí? Por cuestiones de costumbre, por lo menos a mí siempre me resultó más cómodo calcular potencias que calcular raíces. ¿Sí? Igual sepan que es lo mismo. Entonces,
Una vez que calculamos 2 elevado a la 1 sobre 9, el 1 que está sumando a la i pasa restando y nos quedaría la correspondiente tasa efectiva anual de la operación. Que sería lo mismo que hacer también una equivalencia de tasas. Nada más que de esta manera, y todavía sin haber visto el tema de equivalencia de tasas, vemos que se puede aplicar también de esta manera. Entonces ya resolvimos las primeras dos cuestiones. Ahora vamos a averiguar cuál es el tiempo que debe pasar, si nos está preguntando la n, para que un capital se triplique si la tasa nominal anual con capitalización continua es del 10%. Entonces, ahora me está dando el dato de la tasa delta, que me está diciendo 10%. Entonces, ahora voy a ir desde 0 hasta n. Ahora mi incógnita va a ser la n. Yo voy a arrancar con un capital en 0 que en ningún momento me dice cuánto es. Ahora me da el dato de la tasa, el dato del delta me da que es el 10%. O sea que esa tasa delta la voy a aplicar sobre el capital inicial por una n cantidad de años, ¿sí? Una n cantidad de periodos, una n cantidad de tiempo. ¿Sí? No tenemos años como unidad de medida. Después vamos a ver, dependiendo del despeje de la n, si es años, meses, días o lo que sea, la unidad de tiempo que tenga que ser. Eso nos va a dar como resultado un cn. ¿Sí? No sabemos cuánto tiempo tiene que pasar porque la n es una incógnita en este caso. Pero tenemos que ese capital final se tiene que triplicar. Entonces, en vez de poner cn, vamos a poner 3 veces C0 para tener una incógnita menos. Entonces, reemplazando la fórmula de la capitalización continua, nos termina quedando C0 por e elevado a la 0,1, ¿sí? Que es el 10% pasado a valores relativos, por n, que es mi incógnita, y eso va a ser igual al cn, que ya dijimos que es 3 veces C0, porque a mí me pide que el capital se triplique. Entonces, la cuestión financiera ya hizo lo que tenía que hacer, ahora es pelearnos con el despeje. Lo mismo, los C0 se cancelan entre ellos, cualquiera de los dos que pase del otro lado dividiendo. ¿Sí? Esto de pasar dividiendo se puede hacer porque están todos multiplicando, ¿sí? Son todas multiplicaciones. Si habría alguna suma o alguna resta, ahí la situación sería diferente. Entonces, simplificado los C0, nos queda que e elevado a la 0,1 por n es igual a 3. Entonces, aplicamos los logaritmos, repasamos la propiedad del logaritmo, ¿sí? Al logaritmo de 3 no se le puede hacer nada. Ahora esto, como yo tengo una e, el logaritmo natural de una exponencial me va a quedar directamente el exponente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de e es igual a 1. Entonces me quedaría ese exponente multiplicando por 1. De esta manera yo bajo el exponente y me quedaría que la n es igual al logaritmo natural de 3 dividido 0,1. ¿Sí? Puede pasar tranquilamente dividiendo porque nos queda solamente la multiplicación de ese lado del igual. Entonces, logaritmo natural de 3, ¿sí? Así como viene con todos estos infinitos decimales, yo lo voy a dividir entre 0,1.
vamos a ponerle de vuelta el logaritmo de 3, dividido 0,1. ¿Sí? Ahí me da 10,98, 61, 22, 89. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que el capital se triplique? ¿Sí? Si a nosotros viene un cliente y nos pregunta, mira, el banco nos ofrece esta tasa, una tasa instantánea del 10% nominal anual con capitalización continua, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que mi capital se triplique? Nosotros hacemos las cuentas y le decimos al cliente, tenés que esperar 10,98, 61, 22, 89 tiempos. El cliente obviamente nos va a quedar mirando con toda la razón del mundo, ¿sí? Entonces, nosotros, repasando lo de la clase anterior, dijimos que la que impone en qué tiempo hablar es la tasa, ¿sí? Si la tasa está en meses, la n que yo tengo que proporcionarla de ser necesario tiene que estar en meses. Si la tasa es trimestral, la n la tengo que poner en trimestres. Entonces, en este caso, la tasa es nominal anual con capitalización continua. Entonces, ese 10,98, 61, 22, 89 son años, ¿sí? Pero si queremos ser más específicos, ¿sí? Porque uno dice 10,98 años, sería como casi 11 años. Vamos a ver cómo calcular medidas de tiempo más pequeñas que el año. Entonces, sabemos que son 10 años y un poco más, ¿sí? Porque es 10, entonces, ya sabemos que son 10 años y un poco más. Entonces, le restamos el entero, ¿sí? Le restamos el 10 para quedarnos con los decimales. Y nos queda 0,98, bueno, todos los decimales. Ese 0,98 está en años también. Entonces, yo lo voy a multiplicar por 12 para tenerlo en meses. Y me da 11,83347. ¿Sí? Entonces, ese 11 está en meses. ¿Sí? Entonces van a ser 10 años, 11 meses. Y lo mismo, si yo quiero seguir dividiendo, si yo quiero seguir para ser más específico, lo que tengo que hacer es restarle el entero. ¿Sí? Le resto el 11, que son 11 meses enteros, y me queda 0,833. Eso sigue estando en meses. Entonces, yo lo voy a multiplicar por los 30 días que tiene el mes, y me va a dar 25. ¿Sí? O sea que el tiempo que tuvimos que esperar para que este capital se triplique son 10 años, 11 meses y 25 días. ¿Sí? Así es como interpretamos ese 10,98, 61, 22, 89. ¿Sí? Si quisiéramos ser todavía más específicos, lo mismo, le saco el entero, cuando nos queda así a la menos 0,3 quiere decir que hay 3 ceros adelante de este 4. ¿Sí? Vamos a la opción norm 2 y ahí nos lo dice con los decimales. Esto está en días. Si yo quisiera ser todavía más específico y transformar este número que está en días en horas, yo lo multiplicaría por 24. ¿Sí? Ni siquiera llegaría a horas, no llega a una hora más. Lo mismo, si yo esto después lo quisiera en minutos, lo multiplicaría por 60 y así sucesivamente. Igual ya estando en una medida de años, pasarlo a días ya es bastante específico. ¿Sí? Igual estas son cuestiones específicas de la capitalización continua, ya que capitalizan cada instante del tiempo. ¿Sí? Esas serían las cuestiones, los lineamientos generales de la capitalización continua, ¿sí? O la tasa instantánea, o E a la delta. ¿Sí? Ahora
vamos a pasar al tema más importante, por lo menos de la clase de hoy, que es equivalencia de tasas. No sé si quedó alguna duda de capitalización continua, si no seguimos. ¿Sí? Para los que empezaron desde la primera clase vamos a ver nuevamente equivalencia de tasas y después terminamos la clase con inflación, ¿sí? Que es cómo es el cálculo, cómo sería el cálculo de la tasa real y la tasa aparente. ¿Qué es la tasa real y qué es la tasa aparente? Bien, en equivalencia de tasas vamos a empezar viendo cómo serían la periodicidad de las tasas, ¿sí? Habrán notado seguramente que por ahí en las respuestas hay tasas que aparecen con un numerito entre paréntesis chiquito, ¿sí? En forma de subíndice. Eso lo que me está indicando es la periodicidad de la tasa, que es muy importante porque es lo que me va a indicar en qué medida tiene que estar la n, ¿sí? La medida de tiempo. Vamos a ver que las tasas se pueden expresar en días o en frecuencias. Por ejemplo, la tasa nominal, si la expresamos en días, va a ser la J 365. Si la expresamos en frecuencias, va a ser la cantidad de veces que necesito utilizar esa tasa para completar un año, ¿sí? Si la tasa es anual, yo voy a necesitar utilizarla una sola vez si yo lo quiero expresar en frecuencias. Después, que me diga nominal y que me diga vencida, ya me está indicando que es una J. ¿Sí? Cuando lo expresamos en frecuencias, cuando el subíndice es 1, directamente se omite y se pone solamente la tasa, ¿sí? Solamente la letra. Lo mismo pasaría con la tasa efectiva, con la tasa de descuento nominal y con la tasa de descuento efectiva, ¿sí? Si está en días, en principio sería el más sencillo. Después, para hacer las cuentas, vamos a ver que se complica más. Cuando es en días, si todo es anual, vamos a ver que el paréntesis siempre va a ir la cantidad de días que tengo un año, o sea 365. Y si yo la tengo en frecuencias, siempre va a ser 1, porque va a ser la cantidad de veces que necesito utilizar la tasa para completar el año. Siempre que en el subíndice esté el número 1, solamente con expresar la letra de la tasa ya es suficiente, porque ya cuando no hay nada se presume que es porque es anual. Así sería como vamos a nombrar a las tasas. Después, para usar otras medidas de tiempo, por ejemplo, una tasa nominal semestral, si está en días van a ser 180 días, ¿sí? El semestre va a ser 180 días, o si lo usamos en frecuencias, va a ser una J2, ¿sí? Porque yo necesitaría 2 semestres para completar un año. Si es una tasa efectiva mensual, ¿sí? Al decirme tasa y efectiva ya me está diciendo que es la I. Al decirme mensual son 30 días, o si la uso en frecuencia serían 12 meses que yo necesito para completar un año. Tasa nominal trimestral, si está en días, el subíndice va a ser 90, ¿sí? Los 90 días que forman un trimestre. Si la paso en frecuencias, acá viene la paradoja de que si son trimestres, acá voy a tener un número 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito 4 trimestres para completar un año. ¿Sí? La paradoja se completa con que el cuatrimestre va a tener un subíndice 3. Entonces, el trimestre
va a tener subíndice 4 y el cuatrimestre va a tener subíndice 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la cantidad de trimestres o cuatrimestres que yo necesito para completar el año. Yo necesito 4 trimestres para completar el año y necesito 3 cuatrimestres para completar el año. ¿Sí? En días no hay ninguna duda, son 120 días los que conforman un cuatrimestre. ¿Sí? Por ahí si el cuatrimestre cae en medio de una cuarentena, por ahí son más días, pero en cuestiones generales son 120 días. Entonces, para hacer un repaso de lo que vimos la clase anterior, vimos que las tasas pueden ser de interés, también llamadas vencidas, que son las tasas que capitalizan, o sea, las que van en el sentido del tiempo. Y también tenemos tasas que pueden ser de descuentos, también llamadas adelantadas, que son las que actualizan, o sea, las que van en el sentido contrario al tiempo. Y a su vez las tasas pueden ser nominales, que son las de regímenes simples, ¿sí? Interés simple o descuento simple, que son las que calculan interés sobre el saldo al inicio de la operación. Y también tenemos las tasas efectivas, que son las tasas de regímenes compuestos, interés compuesto y descuento compuesto, que son las que calculaban los intereses aplicando sus respectivas tasas al capital al inicio del periodo, no de la operación como pasaba en las tasas nominales. Esto hace entonces que se nos forme una matriz con 4 tipos de tasas posibles, ¿sí? Después se terminaría agregando la capitalización continua. Pero entre estas 4, que son las más difíciles de distinguir, total, la capitalización continua va a tener siempre la palabra continua, entonces es la más fácil de detectar. Vamos a ver que cuando una tasa es nominal y es de interés va a ser la J, ¿sí? La de interés simple. Si una tasa es efectiva y es de interés va a ser la I de interés compuesto. Si una tasa es nominal y es de descuento va a ser la F de descuento simple. Y cuando una tasa es efectiva y es de descuento vamos a denominarla D, que es la tasa de descuento compuesto. Ahora vamos a ver cómo nos van a nombrar las tasas para poder identificar cuándo es una J, cuándo es una I, cuándo es una F y cuándo es una D. Y sobre todo la periodicidad. Por ejemplo, si a mí el enunciado me da el dato, ¿sí?, de una tasa nominal anual con capitalización mensual, que me diga que es nominal con capitalización, me está diciendo que es nominal con capitalización, ¿sí? La única de estas 4 tasas que cumple con esos 2 requisitos es la J, ¿sí? O sea que con nominal anual, con que me diga nominal anual con capitalización, me está diciendo que es la J. No hay ninguna otra tasa que cumpla con esos 2 requisitos, ¿sí? Si bien esta F es nominal, no capitaliza, actualiza, ¿sí? Y esta I, si bien capitaliza, es efectiva, no es nominal, ¿sí? Entonces, ese dato que me está dando es la J. Y después, la capitalización que me diga, ¿sí?, que capitaliza mensualmente, me está diciendo la periodicidad de justamente la tasa. Entonces, si la expresamos en días, esa tasa va a ser una J 365 sobre 30, ¿sí? Recordemos que si lo expresamos en días, acá es la cantidad de días que tiene un mes. Y si es en frecuencias, va a ser simplemente la J12 por los 12 periodos, por los 12 meses que necesitamos para completar el año.
Vamos a pasar ahora a otro tipo de tasa que nos podría dar como dato, que sería una tasa nominal anual con actualización trimestral, por ejemplo. Lo mismo, que me diga nominal con actualización, ahí me está diciendo nominal y que actualiza, o sea que tiene actualización. La única que cumple con esos dos requisitos es la F, ¿sí? Si bien la D también actualiza, es efectiva. Y la J, si bien es nominal, lo que hace es capitalizar. Entonces la I no tiene chance de nada. La tasa que me está diciendo es la F. Y después, la actualización que me diga, ¿sí? Me está diciendo la periodicidad de esa tasa. Lo mismo, si yo la expreso en días, ¿sí? Si las tasas las expreso en días, sería una F365. Acá en este 365 yo estaría simbolizando esta anualidad que me da acá. Una F365 sobre 90, ¿sí? Este 90 serían los 90 días que hay en un trimestre. Si yo la utilizaría en frecuencias, sería directamente una F4, ¿sí? Que serían los 4 trimestres que yo necesito para completar el año, ¿sí? Entonces, cuando me dé como dato una tasa nominal anual con actualización trimestral, me está haciendo referencia a una F. Después, dependiendo del curso, dependiendo del profesor, lo pueden expresar en días o en frecuencias. Lo más común es que se exprese en días, pero hay ciertos profesores que lo explican con frecuencias. Yo lo aprendí con frecuencias y personalmente me resulta más fácil después a la hora de hacer las cuentas simbolizarlo con frecuencias. Pero sepan que da lo mismo. Más allá de algún que otro decimal por usar año civil o año comercial. ¿Sí? Año civil es el año de 365 días, el año que usamos nosotros, el año calendario, y el año comercial es un año de 360 días, justamente para que los números den más redondos. Bien, seguimos con otro tipo de tasa que se nos puede presentar, que es una tasa efectiva semestral con capitalización trimestral. Si a mí me dice efectiva con capitalización, vemos que efectiva que capitaliza, la única tasa que cumple con esos dos requisitos es la I, ¿sí? Si bien la J capitaliza, no es efectiva, es nominal, y la D, si bien es efectiva, esta actualiza. La F no tiene chances, entonces la tasa que me está dando diciendo una tasa efectiva semestral con capitalización trimestral me está dando el dato de la I. Ahora, a diferencia de las nominales, la periodicidad de esa tasa va a estar dada por el periodo que acompaña a la tasa efectiva, ¿sí? Las capitalizaciones no me interesan porque son efectivas. Entonces, cuando a mí me pide una tasa efectiva con capitalización trimestral o con capitalización lo que sea, este dato a mí no me va a interesar, ¿sí? Porque al ser efectiva, las subcapitalizaciones no me interesan. Es una tasa efectiva semestral. Entonces, lo mismo. Ya vimos que es una I. Si yo la expresara en días, sería una I 365 sobre 180, que es la cantidad de días que hay en un semestre, o si la expresara en frecuencia, sería una I2, que es la cantidad de semestres que yo necesito para completar el año. Pasamos a un último ejemplo. Tasa efectiva cuatrimestral con actualización bimestral. Lo mismo, me dice efectiva con actualización. Tenemos efectiva con actualización. La única que cumple con los dos requisitos es la D. ¿Sí? Si bien la I es efectiva, la I capitaliza, y si bien la F actualiza,
no es una tasa efectiva, es una tasa nominal. La J no tiene chance de nada, entonces el dato que nos está dando es la D. Después lo mismo, como es efectiva, la periodicidad que a mí me interesa es la que acompaña a esa tasa efectiva. ¿Sí? Esto, actualización bimestral, va a ser anecdótico. Esto a mí no me interesa, las tasas efectivas, ¿sí? Ya directamente se manejan con esta periodicidad. Entonces, a mí me va a estar dando, si yo lo expreso, las tasas las expreso en días, me va a quedar una D365 sobre 120, ¿sí? Que son la cantidad de días que tiene un cuatrimestre, o una D3 porque es la cantidad de cuatrimestres que necesito para completar el año. Entonces, haciendo un repaso general, si yo tengo una tasa nominal anual con capitalización mensual, si a mí me dice nominal, ¿sí? Nominal anual, a mí la periodicidad que me interesa es la de la capitalización, ¿sí? Este 30 o este 12 va a venir dado por la periodicidad de la capitalización, ¿sí? Siempre que me diga nominal anual. Después que diga capitalización o que diga actualización, lo que me va a diferenciar es si es una F o es una J. Pero la periodicidad que a mí me interesa es la de la capitalización o actualización para saber el periodo justamente de esa tasa. Ahora, si me dice que la tasa es efectiva, a mí la periodicidad que me importa es la que viene después de esa efectiva. ¿Sí? Entonces, después que diga capitalización o que diga actualización, lo que va a hacer es diferenciarme entre una I o una D. Pero ya al decirme efectiva, la periodicidad a la que yo le tengo que dar importancia es a la que viene después de esa efectiva. Esta capitalización es anecdótica, así que diga trimestral es lo mismo que diga mensual, va a seguir siendo una I2 o una I365 sobre 180. Lo mismo para esta de acá abajo. Acá que diga bimestral, semanal, diaria o lo que sea, es anecdótico. Yo me voy a quedar con esta periodicidad que está acá. Es más, sería raro que esté escrito de esa manera. Ya tendría que decir directamente una tasa efectiva semestral. Tendría que terminar ahí. ¿Sí? Y acá nos diría una tasa de descuento cuatrimestral. Tendría que terminar ahí. Pero hay veces que se expresan de esa manera. Sepan que cuando dice efectiva, esta periodicidad de capitalización o actualización a mí no me interesa. Pero cuando dice nominal anual, ahí sí, es esa periodicidad la que a mí me va a marcar la periodicidad de la tasa, porque siempre van a ser nominales anuales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llevamos todo siempre a la unidad de medida del año. ¿Sí? Eso es para ver la periodicidad de las tasas. Ahora vamos a ver esta pequeña formulita para ver cómo sería una equivalencia de tasas. ¿Sí? O sea que ante una inversión donde yo tengo un capital inicial y un capital final a una misma distancia de tiempo, yo voy a poder ir cambiando las tasas. Entonces, vamos a tomar como medida universal el año y nos quedaría una tasa, una igualdad, mejor dicho, con todas estas tasas, ¿sí? Que son las 5 tasas que vimos. ¿Sí? Acá tenemos la tasa efectiva anual, mejor dicho, la tasa efectiva periódica, ¿sí? La M simboliza esa frecuencia que vimos, ese numerito que nos quedaba entre paréntesis de cada tasa. Vamos a tener estas dos que son las tasas que capitalizan. ¿Sí? Las tasas de interés. Esta que vimos hoy podríamos ponerla también como una tasa de capitalización
Después tenemos estas dos tasas que son las que actualizan, ¿sí? Son las que van en el sentido contrario del tiempo. Y después tenemos también esta tasa de acá y esta tasa de acá, que serían las efectivas. Esta tasa de acá y esta tasa de acá, que son las nominales. Tasa nominal y esta que vimos hoy, que sería la capitalización continua. ¿Sí? Ahí tenemos las 5 tasas, los 5 regímenes, tanto de capitalización como de actualización, que vimos. ¿Sí? Después es acordarnos que el subíndice, ¿sí? Es la periodicidad. ¿Sí? Si yo tendría una I mensual, una tasa efectiva mensual, esta M va a ser igual a 12 si yo la expreso en frecuencias, o a 365 sobre 30 si yo la expreso en días. ¿Sí? Y ese numerito que va a estar acá en la frecuencia, ¿sí? Adentro del paréntesis como subíndice, va a ser el mismo que yo voy a poner acá como potencia. ¿Sí? En caso de que sea efectiva. Si es nominal, ese número, aparte de tenerlo acá entre paréntesis, lo voy a tener acá en el exponente y lo voy a tener acá dividiendo. ¿Sí? Esta fórmula por ahí, cuando uno la ve por primera vez, parece inentendible. Cuando lo vemos con un ejercicio, vemos que es todo mecánico. ¿Sí? Está todo hecho para hacernos más fácil la equivalencia. Entonces, yo voy a tener siempre dos tasas. El ejercicio me va a dar una tasa y yo voy a buscar otra, ¿sí? Para hacer la equivalencia. A ver, ¿cuál sería, por ejemplo? Si a mí me dan una tasa nominal, no sé, una tasa nominal anual con capitalización semestral, y yo necesito una tasa efectiva anual, porque a mí me pide el rendimiento anual, yo voy a agarrar solamente esas dos igualdades, ¿sí? Del resto me olvido. Y lo que voy a hacer es poner la tasa que me van a dar, ¿sí? Toda esta igualdad yo la voy a tener, van a ser todos números, y acá la única incógnita que voy a tener va a ser la I, ¿sí? La tasa efectiva. ¿Sí? Es siempre agarrar de a dos tasas, ¿sí? La que tengo y la que necesito. Después es plantear la igualdad. ¿Sí? Si a mí me dan una tasa nominal y yo lo que necesito o lo que me pide el ejercicio es la tasa continua, ¿sí? La tasa instantánea, voy a igualar esto con esto, ¿sí? Después de tanto usarla es ver que cumplen ciertos parámetros, ¿sí? Las tasas de actualización tienen el exponente negativo, ¿sí? Las de capitalización tienen el exponente negativo porque para que todas sean equivalentes, todas tienen que capitalizar un año, ¿sí? Las de capitalización están en positivo. Después, las nominales tienen la característica de dividir por esa frecuencia, cosa que las efectivas no pasa. La capitalización continua, lógicamente, tampoco.
Y después, por último, lo mismo, las tasas que capitalizan van a tener 1 más, y las tasas que actualizan van a tener 1 menos. ¿Sí? La capitalización continua es el caso excepcional por tener e a la delta sin ningún 1 que ni sume ni reste. Entonces, esta sería la famosa fórmula de equivalencia de tasas. ¿Sí? Le sacamos todos los colores para tenerla de vuelta así impecable. Ahora vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un ejercicio donde vamos a aplicar toda esa equivalencia. ¿Sí? Que si bien uno la ve así y parece eterna, vamos a ver que en la práctica solamente se usan de a dos. ¿Sí? La tasa que tengo contra la que necesito. Las igualo y después es pelearme con el despeje. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos dice, una persona depositó 4.000 pesos por un año a un régimen de interés compuesto. A ver si puedo escribir. Un régimen de interés compuesto. A los 5 meses retiró 200 pesos y al vencimiento obtuvo un monto de 4.234 pesos con 77. Nos dice que el régimen fue de interés compuesto y la pregunta nos dice cuál fue la tasa nominal anual con capitalización mensual de los últimos 4 meses y en los 8 meses iniciales fue del 10% nominal anual con capitalización, o sea, capitalizable mensualmente. O sea, me da tasas nominales y me dice que el régimen fue de interés compuesto. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es esas tasas nominales que a mí me dio, ¿sí? Primero que una es una incógnita. Y la tasa que me da nominal, yo voy a tener que pasar todo a efectivo. ¿Sí? Porque me dice que una persona depositó 4.000 pesos en un régimen de interés compuesto. O sea que el interés compuesto, como ya vimos en el cuadro, la única que cumple con la característica de que sea interés y que sea compuesto es la I. Entonces, ubicando los datos en un eje de tiempo, tenemos que un depósito inicial una persona depositó 4.000 pesos, ¿sí? Arrancamos el momento cero con 4.000 pesos. Por un año, ¿sí? Ponemos 12 en meses, ¿sí? Porque después nos separa en meses, ¿sí? 4 meses, 8 meses, ¿sí? Por más que a nosotros nos diga un año, sabemos que un año son 12 meses, lo expresamos en meses para no tener problemas. Entonces, una persona depositó 4.000 pesos por un año, o sea, por 12 meses, y a los 5 meses retiró 200 pesos. O sea que esos 200 pesos van a ser negativos, van a ser un retiro. Y después nos dice, al vencimiento obtuvo un monto de 4.234,77. O sea que en el momento 12, esa inversión menos el retiro, sumándole los intereses, llegamos a el monto de 4.234 pesos con 77. Ahora me pregunta, ¿cuál es la tasa nominal anual con capitalización mensual? ¿Sí? Lo mismo, repasamos, me dice nominal anual con capitalización, la única nominal con capitalización es la J. Y a mí me importa la periodicidad de la capitalización, entonces va a ser una J12 o una J365 dividido 30. Los últimos 4 meses, o sea que me está preguntando la J12, ¿sí? De los últimos 4 meses, o sea desde el 8 hasta el 12, ¿sí? Porque me está preguntando de los últimos 4 meses y me da como dato que en los 8 meses iniciales, o sea que del 0 al 8, me da el dato de la tasa, de la J12 también me dice nominal anual,
¿sí? Me dice nominal capitalizable, o sea que es la J. Y me dice que es capitalizable mensualmente, o sea que vuelve a ser una J12. Y me da el dato del 10%, o sea, pasado a valores relativos, 0,1. Entonces, así nos quedaría armado el esquema. Ahora lo que tenemos que hacer es esos 4.000 pesos iniciales con esta tasa, ¿sí? Esta tasa que abarcó los primeros 8 meses, yo la voy a tener que llevar al momento 8, ¿sí? Antes del cambio de tasa. Pero eso no fue todo lo que pasó durante esos 8 meses. Yo tuve un retiro de 200 pesos también. Entonces, esos 200 pesos también voy a llevarlos al momento 8 con esta tasa que estuvo vigente durante los primeros 8 meses y ver cuál fue el neto resultante, ¿sí? Cuánta plata tenía al momento 8 antes del cambio de tasa, ¿sí? Para después, los 4 meses restantes, los 4 meses siguientes, se me formen un capital de 4.234 pesos al final del año total de la operación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la equivalencia, ¿sí? Pasar de esta J12 a una I12. Entonces, lo mismo. La tasa que yo tengo es la J12, ¿sí? La tasa nominal anual con capitalización mensual del 10%. Entonces, yo tengo esta tasa. La tasa que yo necesito es la I12, la efectiva mensual, o sea, esta. Teniendo esas dos tasas, yo lo que voy a hacer es plantear esa igualdad, ¿sí? Me olvido de todas las demás porque no entran en juego en este ejercicio específico. Entonces, lo que voy a hacer es plantear esa igualdad. Yo tengo una J12 y lo que necesito es una I12, ¿sí? Entonces, si el valor que yo tengo en el subíndice es un 12, eso me está diciendo que yo ese 12 que tengo en el subíndice de la tasa lo voy a repetir en el denominador de esta fracción y en el exponente, ¿sí? Después, en este caso coincide el 12 con el 12, pero a ver si puedo usar otro color. Este número que está en el subíndice de la I va a tener que coincidir con este exponente, ¿sí? No necesariamente tienen que ser igual las dos M, ¿sí? Yo puedo pasar de una nominal mensual, de una nominal anual con capitalización mensual a una efectiva semestral, ¿sí? Lo importante es que esta M coincida con esta M que está acá arriba, ¿sí? Siempre es desde los lados del igual, y esta M que está acá yo la voy a repetir acá abajo y acá en el exponente. Entonces, como yo tengo una J12, voy a repetir ese 12 en el denominador y en la potencia. Del otro lado, como también yo necesito una mensual, va a repetirse en la potencia. Entonces, el dato de la J12 yo lo tengo, ¿sí? Me dice que es el 10%, o sea, pasado a valores relativos, 0,1. Ahora vamos a ver que la potencia, como vimos, por la regla de la potencia, este 12 que tengo acá en este exponente, yo lo puedo pasar como exponente invertido. O sea que ese exponente puede pasar como exponente de este lado como 1 sobre 12. Lo cual haría que se me simplifiquen con el exponente que ya está. Entonces, este 12 que está en el exponente se me simplifica con este 12 que está en el exponente. Al desaparecerme los exponentes, tanto el corchete naranja como el paréntesis celeste no tienen sentido. Entonces, los saco. Después, este 1 que está sumando va a pasar restando del otro lado y se me va a anular con el otro 1. Entonces me quedaría
simplemente 0,1 dividido 12 es igual a la tasa efectiva mensual que yo estoy buscando. Haciendo la cuenta me da 1 sobre 120, ¿sí? Que sería 0, unos cuantos ceros, 0,0083 periódico, ¿sí? 3 periódico. Entonces yo tengo el valor de la I12, de la tasa efectiva mensual. Ahora, con ese valor, ¿sí? Yo sé que la tasa efectiva mensual es de 1 sobre 120, yo ahora puedo moverme en el tiempo, ¿sí? Vamos a llevar primero esos 4.000 pesos al momento 8. Como esta tasa yo ya la pasé a meses, yo necesito capitalizar 8 meses. Entonces me va a quedar capital inicial por 1 más la tasa, 1 más I, ¿sí? Es esta tasa que está acá, elevado a la 8, porque yo necesito capitalizar 8 meses. Pero eso no es todo lo que pasó, también tengo que llevar los 200 pesos. ¿Sí? Y los voy a poner en negativo porque fue un retiro. Lo mismo, van a ser los 200 pesos por la tasa que estaba vigente elevado a la 3. ¿Por qué a la 3? Porque esos 200 pesos, ese retiro se hizo en el momento 5. Para llegar al momento 8 yo tengo una distancia de 3 meses. ¿Sí? Como está todo en meses, no hay que proporcionar absolutamente nada. Entonces, resolviendo la cuenta nos da que en el momento 8 yo voy a tener 4.069,53. ¿Sí? Esos dos valores neteados en el momento 8 antes del cambio de tasa me dan 4.069,53. Ahora, esos 4.069,53 yo los voy a capitalizar por 4 meses más, ¿sí? O sea, desde el momento 8 en el que está esa plata, yo la voy a capitalizar 4 meses más, también con una tasa efectiva, porque me dice que es un régimen compuesto, de interés compuesto. Entonces va a ser esos 4.069 por 1 más I, ¿sí? Esta I va a ser mensual, 4 meses, y voy a llegar a los 4.234 que me están esperando al final del año, ¿sí? Entonces, lo financiero ya hizo su trabajo, ahora directamente es pelearnos con el despeje, ¿sí? Si bien este es bastante simple, tenemos los 4.234,77. Estos 4.069 van a pasar dividiendo del otro lado. Se resuelve la división. Pasa la potencia cuarta como potencia un cuarto, ¿sí? La potencia la invertimos. O si quisiéramos calcular la raíz cuarta, llegaríamos al mismo resultado. Y después pasaría el 1 restando. Y más allá de los infinitésimos decimales, tenemos que la tasa efectiva anual es del 1%, ¿sí? O en valores relativos de 0,01. La tasa efectiva mensual. Pero a mí la pregunta me pedía la tasa nominal anual con capitalización mensual de esos últimos 4 meses. Entonces, lo mismo, equivalencia de tasas. Ahora, yo tengo la I12, ¿sí? El resultado del despeje que nos dio antes, ¿sí? Esta I mensual del 1%, yo necesito pasarla a una J12, ¿sí? Porque a mí la pregunta, el enunciado me lo pide en tasa nominal. Entonces, ahora la tasa que yo tengo es la I12 del 1% y la tasa que necesito es una J12, o mejor dicho, una tasa nominal anual con capitalización mensual.
Entonces, la igualdad que voy a plantear es la siguiente. 1 más im elevado a la m es igual a 1 más jm dividido m a la m. Volvemos a hacer los reemplazos. ¿Sí? Reemplazamos la m por 12. ¿Sí? Se repite en todos lados. Esto si yo lo tomara como frecuencias. ¿Sí? Si yo esto lo tomara en días, adentro de ese subíndice yo tendría que poner 365 sobre 30. Y ese 365 sobre 30 yo lo tendría que repetir acá. Y como del otro lado también lo hubiese expresado en 365 sobre 30, acá también tendría que haber puesto 365 sobre 30, y acá en este exponente también 365 sobre 30. ¿Sí? Ojo con eso. A mí me gusta expresarlo así en frecuencias, así es más directo el despeje después, porque acá acordémonos que esto es una fracción. ¿Sí? Yo tendría que resolver esta cuenta que nos va a dar con muchos decimales y esa misma fracción repetirla en todas las veces que en la fórmula yo vea la letra m. Bueno, acá después pasa lo mismo, se simplifican los exponentes, se nos van, ¿sí? Dejan de tener sentido tanto el paréntesis celeste como el corchete naranja, se cancelan los unos, el 12 va a pasar multiplicando y me queda que la tasa nominal anual con capitalización mensual es del 12%. Entonces, la tasa de los últimos 4 meses, la tasa nominal anual con capitalización mensual de los últimos 4 meses es del 12%. ¿Sí? Como vemos acá en el despeje de la fórmula haciendo la equivalencia de tasas. ¿Sí? Así es como se aplicaría la equivalencia. Hay métodos más directos de hacer la equivalencia, pero son más diversos. ¿Sí? Hay una fórmula para cada despeje. Yo prefiero directamente plantear la ecuación general y después pelearnos con el despeje, pero ya teniendo la fórmula general que vimos, ya tenemos todos los resultados posibles, ya tenemos todas las tasas que se nos pueden presentar y después es ver cuál es el dato que tengo, cuál es el dato que necesite y después lo de siempre, pelearnos con el despeje algebraico. Bien, ahora nos queda un último tema para ver que es inflación, ¿sí? Donde van a entrar en juego dos tasas más, ¿sí? Aparte de la tasa que siempre veíamos, vamos a ver que entran en juego dos tasas más, que van a ser la tasa real y la inflación. Vamos a ver cómo impacta la inflación en los rendimientos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos den datos inflacionarios, ¿sí? Cuando nos den los datos de la inflación, recordando que la inflación lo que indica es el aumento sostenido y generalizado de los precios, ¿sí? Vamos a ver que siempre vamos a tener esta ecuación, ¿sí? Siempre que nos den datos de índices de inflación, vamos a tener esta ecuación, ¿sí? Donde vamos a tener tres tasas diferentes. La primera,
¿sí? Es la tasa que veníamos usando siempre, ¿sí? Todos los ejercicios que veníamos haciendo, nosotros nos manejábamos con una tasa. Esa tasa la vamos a llamar tasa aparente, ¿sí? Porque sería, en principio, sería aparentemente el rendimiento que nosotros tendríamos, ¿sí? Si nosotros tenemos una inversión y nos ofrecen una tasa, por ejemplo, efectiva del 10%, aparentemente nosotros ganaríamos un 10%. Pero ¿qué pasa? Si la inflación es del 5%, entonces yo no gané realmente un 10%. ¿Por qué? Porque la inflación me comió el 5%, ¿sí? Me comió la mitad de la ganancia. Entonces, lo que se hace a esa tasa aparente, a esa tasa que el banco me dice que va a ganar, que voy a ganar, es aplicarle la inflación, ¿sí? Eso va a hacer que mi inversión realmente sea otra, ¿sí? Después, la división entre la tasa aparente y la inflación me va a dar como resultado la tasa real, ¿sí? ¿Cuánto gané yo realmente? ¿Sí? Porque, yendo a un ejemplo más extremo, si a mí una inversión me ofrece un rendimiento del 10% en cierto periodo, ¿sí? Vamos a suponer, en un año a mí me ofrecen un rendimiento del 10%, si en ese año la inflación fue del 15%, yo perdí plata, ¿sí? Porque si bien nominalmente el capital aumenta, ¿sí? La plata va a ser más plata, el poder adquisitivo de esa más plata no logra compensar lo que yo tenía al inicio, ¿sí? Yo puedo adquirir menor cantidad de bienes, ¿sí? Por más que nominalmente tenga más plata en el bolsillo, el número sea más grande, el valor de ese billete, de esos billetes, fue perdiéndose producto de la inflación, ¿sí? Entonces, cuestiones importantes en esta ecuación que tenemos. Todas las tasas, tanto la tasa aparente como la inflación generalmente se la simboliza con la letra griega phi, que sería algo más o menos así. Sepan que es lo mismo, a mí me gusta ponerle la i de inflación, ¿sí? Aparte para confundir un poco con la i minúscula de arriba. Decía, tanto la tasa aparente como la tasa de inflación como la tasa real tienen que estar todas en términos efectivos, ¿sí? O sea que en los tres sectores que yo tenga de esta ecuación, tengo que siempre tomarlos como tasas efectivas. Entonces, acá va a ser importante tener en claro la equivalencia de tasas, porque si a mí me dan una tasa nominal, el banco me ofrece una tasa nominal, yo la voy a tener que pasar a efectiva. Si el banco me ofrece una tasa efectiva pero de descuento, yo la voy a tener que pasar a una tasa efectiva de interés, ¿sí? Todas las tasas las voy a tener que pasar a una I. Y otra cuestión muy importante, los tres sectores de esta ecuación tienen que durar la misma cantidad de tiempo, ¿sí? Si yo hago una inversión a, por ejemplo, un año, entonces la inflación que yo tenga va a tener que ser la correspondiente a un año también. Y después, a lo que yo iguale esta inversión anual con esta inflación anual, esto que está acá, este rendimiento real, esta tasa real, también tiene que capitalizar un año, ¿sí? Todo tiene que estar en lo mismo, ¿sí? Para que se cumpla esta igualdad, ¿sí? Esa equivalencia, no quiero confundirla con el término de equivalencia de tasas. Para que se cumpla esta igualdad, esto que está de este lado, todo esto tiene que capitalizar la misma cantidad de tiempo que la que capitaliza esta parte del igual. ¿Sí? Esto igual después con un ejercicio se va a ver más claro. Borro todos los garabatos.
Y entonces, con esto podemos sacar, como veníamos hablando, diferentes tipos de conclusiones. Si la tasa aparente, o sea, la tasa que me ofrece el banco es menor a la tasa de inflación, entonces mi rendimiento va a ser negativo, ¿sí? Si a mí el banco me ofrece un 10% en un determinado periodo, me ofrece un 10% y la inflación fue del 15%, yo perdí. O sea que mi rendimiento va a ser negativo. La R, mi tasa real, va a ser negativa. Ahora, si el banco me ofrece una tasa que resulta ser igual a la inflación, yo no tuve rendimiento, ¿sí? Si el banco me ofrece un 30% anual y la inflación fue del 30% anual, yo no gané ni perdí. Si bien ahora tengo más cantidad de plata, más cantidad de billetes, mi poder adquisitivo se mantuvo. Yo puedo comprar la misma cantidad de bienes y servicios, ¿sí? Por eso la tasa real sería igual a 0. Yo empaté a la inflación con esa inversión. Ahora, a lo que nosotros tendemos, a lo que nosotros vamos a buscar, es que el rendimiento sea positivo, ¿sí? Claramente obtener alguna ganancia. ¿Qué tiene que pasar para que eso suceda? Va a ser que la tasa aparente, ¿sí? Lo que me diga el banco que yo voy a ganar, o sea, suponemos un 15% anual. Si el banco me dice, tengo una inversión para ofrecerte que te va a dejar un rendimiento del 15%, si la inflación fue menor a ese número, vamos a suponer un 10, entonces yo tuve un rendimiento positivo, ¿sí? Yo realmente tuve una ganancia, ¿sí? Porque ahora, si bien en todos los casos yo voy a tener más cantidad de billetes, voy a tener mayor cantidad de plata, ¿sí? Hay que ver si esa plata aumentó teniendo en cuenta el poder adquisitivo, ¿sí? De esa moneda, ¿sí? Así vemos cómo lo que a mí me ofrece el banco va a estar afectado a el poder adquisitivo, ¿sí? O sea, a la inflación. La división entre esos dos elementos me va a dar la tasa real, o sea, realmente qué fue lo que sucedió, ¿sí? Si yo gané, perdí o salí hecho, ¿sí? Que sería este caso del medio, que sería que la inflación empate con la inversión, con la tasa que me ofrecían, ¿sí? Entonces, dos cosas para tener muy en cuenta. Todo lo tomo como tasa efectiva. Lo que no está en efectiva le tengo que hacer la equivalencia para pasarlo a efectivo. Y acordarme siempre que todo tiene que capitalizar la misma cantidad de tiempo. Si eso está en años, esta parte que está acá abajo también tiene que abarcar el mismo año y esto que está acá tiene que ser también de un año. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos dice, se ha realizado una inversión de 100.000 pesos a 6 meses. ¿Sí? Dato importante. A una tasa del 96% nominal, ¿sí? Sería nominal anual, que capitaliza mensualmente, ¿sí? Volvemos a estar en presencia de una J12. Y nos dice las tasas de inflación mensuales correspondientes a los primeros 4 meses, ¿sí? Ojo porque acá la inversión me dura 6 y acá me está dando la inflación de los primeros 4. Son 6, 8, 4 y 7%. Dice, si se pretende obtener como mínimo un rendimiento real mensual de 0,5%, determinar cuál debería ser, a lo sumo, la tasa mensual promedio de inflación de los últimos 2 meses. ¿Sí? A mí me da la inflación de los primeros 4 meses y después me pregunta cuál debería ser la tasa mensual de los últimos 2.
¿sí? Entonces, como dijimos, todo parte de esta ecuación. Vamos a empezar por esta primera parte, ¿sí? Que es el dato que tenemos. Primero, todo lo vamos a llevar a 6 meses, que es la cantidad de tiempo que duró la inversión. Entonces, tanto esta parte como esta parte como esta parte, todo tiene que capitalizarse 6 meses. ¿Sí? Más allá de que a mí me dé una tasa nominal anual que capitaliza mensualmente y acá me dé las inflaciones de los primeros 4 meses, yo voy a tener que pasar todo a semestre, ¿sí? Porque la inversión me duró 6 meses. Entonces, empezamos con el rendimiento real, ¿sí? Esta parte que está acá. El rendimiento real me dice que es mensual y que es del 0,5%. Entonces, como yo eso lo tengo que expresar a 6 meses, a mí me va a quedar de esta manera, ¿sí? Como me dice rendimiento, yo ya sé que es efectivo. Como me dice que es mensual, yo voy a saber que esto lo voy a tomar como una tasa efectiva mensual, ¿sí? Ojo con los porcentajes también. Nosotros estamos acostumbrados a que nos den 6%, 8%, 4%, 7%. Entonces, cuando nos dan un 0,5% nos terminaría quedando esto, ¿sí? Si yo pusiera 0,05, yo estaría indicando 5%, ¿sí? Pero acá me dice 0,5%. Entonces tengo que agregar un 0 más. Entonces, como esto es mensual, como esta tasa real es mensual, yo necesito elevarlo a las 6 para poder abarcar los 6 meses que dura la inversión, ¿sí? 1 más y 12, o sea, 1 más la tasa mensual elevado a las 6, lo que hace es utilizar esta tasa que es mensual, utilizarla 6 veces. Si yo utilizo una tasa mensual 6 veces, voy a llegar al semestre que yo estoy necesitando, ¿sí? Entonces, con esto ya cumplimos con que esta parte de la igualdad capitalice 6 meses, ¿sí? Ya tenemos esta parte de la ecuación solucionada, ¿sí? Eso ya capitaliza 6 meses, listo, me olvido, ¿sí? Por eso es importante leer que el rendimiento que a mí me pide es mensual, ¿sí? Por eso yo lo tengo que elevar a las 6 para abarcar los 6 meses que dura la inversión. Ahora, vamos a seguir con esta parte, ¿sí? Con la tasa aparente, ¿sí? Porque a mí, cuando yo fui a la entidad financiera o a la entidad que sea y dije, bueno, mirá, tengo 100.000 pesos para invertir, ¿qué me recomendás? A mí la entidad financiera me ofreció un 96% nominal, ¿sí? Que yo lo tengo que pasar todo a efectivo. Entonces, lo que vamos a hacer es, para hacer más sencilla la equivalencia, ¿sí? A mí me está dando una J, ¿sí? Que vemos que es 12, o una J365 sobre 30, ¿sí? Porque me dice que es nominal que capitaliza, o sea que es una J. Al decirme que capitaliza mensualmente me está diciendo que es una J12. Yo podría buscar directamente una J2, una J semestral, o para hacerlo más sencillo vamos a buscar una I12 y después elevarlo a las 6, ¿sí? Para que capitalice los 6 meses que va a durar la inversión. Entonces planteamos la equivalencia
teniendo en cuenta el 96% que nos da de dato, que es esto que está acá. Vamos a ver cómo sería esa equivalencia. Si yo tomara el año comercial, dijimos que el año comercial es un año de 360 días. ¿Sí? Esta división me quedaría el famoso 12 de la frecuencia. ¿Sí? Vamos a ver cómo sería la equivalencia teniendo así exponentes fraccionarios y todo fraccionario. ¿Sí? Si yo lo tomara la J, esa tasa nominal anual con capitalización mensual, si yo la tomara en días, me quedaría una J 365 o 360. En este caso el ejercicio aclara que hay que usar el año comercial, ¿sí? Yo no lo transcribí, pero aclara que es año comercial. Entonces a mí el subíndice me quedaría 360 dividido 30, ¿sí? La cantidad de días que hay en un año entre la cantidad de días que tiene un mes. Cuando yo hago 360 dividido 30, ahí vemos que me da el 12 que yo tomaría como frecuencia. ¿Sí? Si yo las tomaría como frecuencia, ya directamente el 12 ya saldría automático. ¿Sí? Lo mismo que la tasa semestral, vimos que era igual a 2. Ese 2 sale de hacer 360 dividido 180. ¿Sí? Al utilizar año comercial nos coincide la frecuencia con los días. El problema de esto es cuando usamos el año civil. Esos 5 días más que tiene el año lo que hace es que caigamos en números periódicos y todas cuestiones decimalmente más tediosas. Entonces, ponemos el valor de la tasa que tenemos, ¿sí? Este 0,96, el 96% que era el valor de la tasa que a nosotros nos daba. Después, 360 dividido 30, vamos a ver que es 12, ¿sí? Todas las veces que vamos a esa división va a ser igual a 12. Igual vamos a ver que los exponentes sean 12 o sean 360 dividido 30, los exponentes se cancelan. Una vez que los exponentes se cancelan, tanto el corchete de la tasa nominal como el paréntesis de la tasa efectiva desaparecen, lo que hace que cualquiera de los dos 1 que pase del otro lado restando se anule con el otro 1 y nos quede solamente la tasa efectiva. A ver, voy a cambiar de color. Nos quede solamente la tasa efectiva que estamos buscando, que sea igual a esta división. ¿Sí? Ojo que este denominador está entre paréntesis. ¿Sí? Es 0,96 dividido esa división. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo en la calculadora, eso quedaría 0,96 dividido, abro paréntesis, 360 dividido 30, que ya vimos que sería lo mismo que hacer 0,96 dividido 12, nos queda 0,08. O sea, esa sería la tasa efectiva mensual. Entonces, volvemos al ejercicio. Nosotros sabiendo que el 96%, la tasa del 96% nominal que capitaliza mensualmente, pasada
a tasa efectiva nos da el 0,08. La ecuación nos quedaría de esta manera. ¿Sí? Insisto, yo podría directamente haber hecho la equivalencia con una semestral, con una efectiva semestral, y me quedaría 1 más la tasa semestral. Nosotros, para que nos den números más redondos, lo que hicimos fue pasarla a una mensual, pero si yo la dejaría sin este 6, esto me capitalizaría un mes. Como yo necesito que esto dure 6 meses y que todo lo demás dure 6 meses, a esa tasa mensual, efectiva mensual, yo la voy a elevar a las 6 para abarcar los 6 meses que dura la inversión. Ahora lo único que me falta hacer es esta inflación que está abajo también expresarla en semestres, ¿sí? Como vemos, las tasas que me dan de inflación son mensuales, ¿sí? Los primeros 4 meses lo tengo en tasas mensuales. La inflación, como dijimos, siempre la vamos a tomar como si fuesen tasas efectivas. Entonces, esto me quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Esto ya vimos cómo lo hicimos, esto fue la equivalencia que hicimos recién. Vamos a ver ahora la inflación. Si nosotros tomáramos esas tasas de inflación como si fuesen tasas efectivas, a mí me quedaría 1 más i ¿sí? 1 más el 6% por 1 más i por 1 más i por 1 más i. Tomando siempre la inflación, las tasas de inflación siempre como si fuesen tasas efectivas. Pero esto a mí me capitaliza 4 meses, ¿sí? Y yo tengo que llevarlo a 6, o sea que me faltan 2 meses más. A mí me pregunta determinar cuál debería ser a lo sumo la tasa mensual promedio de inflación, o sea que me está preguntando esto. Esa tasa tiene que ser mensual para los últimos 2 meses, ¿sí? Si acá tengo 4, yo lo que necesito es completar esto con algo que me capitalice 2 meses más, ¿sí? Para completar los 6 que dura mi inversión. Pero ¿qué pasa? La tasa que me pide, la tasa de inflación, la tasa de inflación que me pide tiene que ser mensual. Entonces, para que esta tasa sea mensual, yo necesito elevarla a la 2, ¿sí? Para que esta tasa mensual aplicada 2 veces me capitalice los 2 meses que a mí me faltan para llegar a los 6, que es el periodo que dura, el periodo total que tiene la inversión. ¿Sí? Es muy importante que todo capitalice la misma cantidad de tiempo, que en este caso son 6 meses. Lo mismo de siempre. La parte financiera terminó acá. Ahora lo que yo tengo que hacer es pelearme con el despeje. Tengo que rescatar a esta i, tengo que despejar este número de ahí adentro. ¿Sí? Todos los demás son números. Esta cuenta se puede hacer, la hace la calculadora. Esta cuenta que está acá arriba también lo resuelve la calculadora. Toda esta multiplicación de decimales también la puede resolver la calculadora. Después yo me tengo que pelear con el despeje para rescatar a esta i, que es la tasa mensual promedio de inflación. ¿Sí? La parte financiera ya está terminada. Ahora yo me voy a encargar del despeje algebraico. Entonces, nos queda esa ecuación. Lo que primero voy a hacer es hacer más chiquito para simplificar los cálculos. Sí, voy a resolver los paréntesis. 1 más
0,005 es 1,005. Esto lo mismo, directamente 1,8. ¿Sí? No hubo nada de magia en esa primera parte. Ahora sí, como yo lo que quiero es sacarme de encima esto que está dividiendo, yo lo voy a pasar del otro lado multiplicando. Y a su vez, esto que está de este lado, que me quedaría multiplicando a esto que pasó multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Entonces, esta inflación que está acá me va a quedar de este lado. Y este número, que es la tasa real que está multiplicando, pasaría de este lado dividiendo, ¿sí? Me quedaría acá multiplicando en el denominador, ¿sí? Así, en un doble despeje, me saqué de encima un montón de despejes inversos para poder pasar de esto que está dividiendo a esto que está multiplicando, ¿sí? Vamos a ponerlo en colores distintos. Esto que está multiplicando, esto que está dividiendo, perdón, ¿sí? Más allá de que está multiplicando acá en el denominador, si yo esto lo separo, si yo esto lo veo como una multiplicación, como una división, perdón, acá tendría 1 dividido esto. Entonces, esto que está dividiendo esta parte de abajo pasa multiplicando, ¿sí? Quedaría de este lado multiplicando, ¿sí? 1 más i a la 2 pasaría multiplicando. Después, una vez que nos queda esa multiplicación de este lado, lo que voy a hacer es esto, pasarlo dividiendo, ¿sí? Y me terminaría quedando ese despeje que vemos en esta parte, ¿sí? Nos terminaría quedando esto. ¿Para qué hacemos este despeje? Para que nos quede toda esta parte de la igualdad números, ¿sí? De eso se encarga la calculadora. Y de este lado la única incógnita, ¿sí? Que es la i. Una vez que acá tenemos todos números, ¿sí? De eso se encarga la calculadora, voy a pasar este exponente primero, que puede pasar como raíz o como exponente invertido, como ya vimos, y después pasar este 1 sumando, va a pasar restando, ¿sí? Respetando siempre la jerarquía, primero pasa el exponente y después pasa el 1 restando. Nos quedaría de esta manera, ¿sí? La misma cuenta que ya está, pasa el exponente como exponente invertido, pasa este exponente como exponente invertido y después este 1 positivo va a pasar restando. Vamos a ver el cálculo. Cómo sería para escribir toda esa cuenta en una calculadora. Vamos a empezar haciendo 1,08 elevado a la 6, ¿sí? La parte del numerador, dividido, abrimos un paréntesis y ahí cargamos todo el denominador, 1,06 por 1,08 por 1,04 por 1,07 por 1,005 elevado a la 6. Cierro paréntesis. Le doy igual y me va a dar este número. A este número, así como viene con todos los infinitos decimales, yo lo voy a elevar a la 1/2. Abro paréntesis, 1 dividido 2. Si yo no pongo los paréntesis, lo que va a hacer es elevármelo a la 1 y al resultado de eso dividírmelo por 2, cosa que no es lo que nosotros queremos hacer. Fundamental los paréntesis al cargar un exponente fraccionario. Le damos igual. Nos da este número.
Ahora lo único que nos falta es restarle 1. Entonces, así como viene el ANS, hacemos menos 1. Entonces, nos termina quedando que la tasa mensual promedio para los últimos 2 meses, ¿sí? La tasa mensual promedio de inflación para los últimos 2 meses tendría que ser igual a 0,099511338, ¿sí? O sea, del 9,95% mensual más o menos, ¿sí? Así es como se calcula la tasa de interés, ¿sí? La tasa de inflación en este caso, pero así es como sería el cálculo de las cuestiones financieras en contextos inflacionarios, ¿sí? Es acordarme siempre de esa ecuación de donde partimos, ¿sí? Siempre va a ser esa misma ecuación. Recordar siempre pasar todo a efectivo y después que todo capitalice el mismo tiempo, ¿sí? Que va a ser el tiempo que dure la inversión.